En nuestra vida anterior, mi hermana fue adoptada por una familia rica, mientras que a mí me acogió un conserje, pero aquella familia adinerada estaba llena de conflictos internos, unos padres fríos, un hermano abusivo, y al final, la echaron sin nada. Mi vida, en cambio, fue armoniosa. Incluso un joven heredero se enamoró de mí, la chica pobre e inocente. Todo se desarrolló como en un drama romántico juvenil. Consumida por el odio, mi hermana me mató, y entonces, ambas renacimos, justo el día en que fuimos adoptadas. Esta vez, ella corrió hacia los brazos del conserje. Hermana mayor, esta vez, yo seré la protagonista del drama romántico. Lo que no entendía era que ser la protagonista nunca dependía del estatus ni del linaje. Capítulo 01. Mi hermana y yo renacimos el mismo día en que fuimos adoptadas del orfanato. En la oficina del director del orfanato estaban presentes dos familias, la familia Q y la familia Lav. Los tres miembros de la familia Q vestían de manera impecable. El hombre llevaba un traje elegante, la mujer brillaba con sus joyas. Su único hijo, Teodoro, llevaba uniforme escolar, pero en los pies tenía unas zapatillas de diseñador de edición limitada, ultra difíciles de conseguir. Esa era la familia Q, la más prominente de la ciudad. El señor Q era un magnate cuya empresa generaba los mayores ingresos fiscales de la ciudad. La señora Q era una dama de alta sociedad que asistía frecuentemente a subastas de joyas y galas benéficas, codeándose con celebridades de primera línea. Su hijo Teodoro era conocido como el príncipe de la ciudad. En comparación, la familia Lav lucía completamente común. El hombre y la mujer tenían callos visibles de tanto trabajar con las manos. Aunque llevaban su mejor ropa, aún se notaban manchas de sudor que no se habían podido quitar. Según explicó el director, ambos trabajaban en el Instituto N1 de la ciudad. Él era conserje, y ella limpiadora. En nuestra vida pasada, mi hermana Miranda eligió sin dudar a la familia Q, pero esta vez, como si temiera quedarse atrás, se lanzó a los brazos de la limpiadora. Mamá, por favor, llévame contigo. Estoy dispuesta a ser tu hija. Desde ahora, me llamo Miranda Lav. Mientras ella celebraba con alegría, yo me acerqué a la familia Q, y así, la decisión quedó tomada. Nos fuimos con nuestras respectivas familias. Al salir del orfanato, escuché al director murmurar con desconcierto: «Qué raro. Miranda siempre ha sido ambiciosa y exigente. Cuando venían familias adoptivas vestidas con modestia, ni las miraba. Ahora que vino una verdadera familia rica, ¿por qué no los eligió?» El director no lo entendía, pero yo sí. Capítulo 02. En la vida anterior, mi hermana hizo todo lo posible por ser adoptada primero por la familia Q y se convirtió en Miranda Q. Pensaba que le esperaba una vida de lujo, como una princesita mimada. Además, tendría a Teodoro, el príncipe de la ciudad, como su hermano adoptivo. Después de todo, en las novelas románticas, siempre es el heredero rico y la chica adoptada que terminan enamorándose bajo el mismo techo. Pero Miranda jamás imaginó que Teodoro solo la trataría con desprecio. Lo que más odio en la vida son las cazafortunas. No creas que no te veo, eres una manipuladora. Solo estás aquí por nuestro dinero. En casa, Teodoro la intimidaba. En la escuela, lideraba a un grupo de matones para acosarla. Incluso cuando los padres Q se enteraban, no hacían más que regañarla de forma superficial. Nunca se preocuparon realmente por Miranda. La única razón por la que la adoptaron fue porque un adivino le dijo al señor Q que adoptar a una niña le traería 10 años de buena suerte, entre un hijo biológico y una hija adoptiva. Por supuesto que los Q favorecían a su hijo, mientras Teodoro atormentaba a Miranda. A mí, la que fue adoptada por la familia Lav, me trataba excepcionalmente bien. Me vio mantenerme con una beca, siempre como la mejor de mi clase, estudiando de día y ayudando a mi madre adoptiva a limpiar por las noches. Aunque la vida era dura, jamás me quejé. Rebecca, esta chica tiene algo especial. Tal como en un drama romántico, el chico rico y rebelde se enamoró de la chica de buen corazón y origen humilde. Más tarde, cuando los padres Q fallecieron, durante la repartición de la herencia, Teodoro llegó con todo un equipo de abogados. Miranda no recibió nada. Fue expulsada sin un centavo. Meses después, Teodoro se casó conmigo. En la boda, incluso anunció públicamente: «Rebecca, desde ahora, lo mío es tuyo». Desgraciadamente, no pude disfrutarlo, porque solo unos días después, Miranda, enloquecida por la desesperación, me atropelló con su coche y me mató. Ahora, en esta nueva vida, mi hermana no dudó en elegir a la familia Lav, sin fortuna ni mansiones, pero tampoco intrigas. Solo el amor sincero de unos padres y un hogar cálido y feliz. Además, su trasfondo humilde volvería a atraer la compasión y protección de un joven heredero, lo que terminaría en una boda de cuento de hadas. Ella me sonrió y dijo: «Hermana mayor, esta vez me toca ser la protagonista. ¿Y tú?
te toca sufrir lo que yo sufrí. Capítulo 03. Miranda no se había equivocado. De hecho, el acoso de Teodoro llegó incluso antes que en la vida pasada. En la escuela, me sumergieron la cabeza en un lavabo, rodeada de risas grotescas de varios chicos. Justo cuando me estaba quedando sin aire, alguien me agarró del cuello por detrás. Teodoro me miraba sonriente. ¿Quieres el dinero de mi familia? Vale, bébete toda el agua del inodoro. Por cada sorbo, te doy 100.000. ¿Qué dices? Sus secuaces celebraban con entusiasmo. Miré a Teodoro. En la vida pasada, aquel que me decía, te amo, con dulzura, ahora desataba su crueldad sin límite sobre mí, pero Teodoro no me miraba a mí. Su mirada pasaba por encima de mi hombro, hacia alguien detrás de mí. Lo sabía. Allí estaba Miranda, agachada fregando el suelo. ¿No es Miranda? ¿Por qué sigue fregando pisos? Uno de los chicos le explicó a Teodoro. La madre de Miranda es la limpiadora del colegio. Ella va a clases durante el día y por la noche ayuda a su mamá con el trabajo. En los ojos de Teodoro apareció una expresión de sorpresa, seguida por una pizca de compasión. Le gritó a Miranda, oye, con este frío, déjalo ya, nadie va a revisar eso. Miranda se incorporó, su largo cabello negro caía sobre los hombros, y en su rostro delicado se dibujaba una expresión obstinada. Negó con la cabeza, no puedo. Si alguien viene a inspeccionar y encuentra el suelo sucio, a mi madre le descuentan 100 yuanes de su sueldo. Sé que para alguien como tú, un joven heredero, 100 yuanes no son nada, pero para mi familia, eso es lo que comemos en una semana. Tras decir eso, Miranda volvió a agacharse y continuó limpiando. En realidad, su estrategia era obvia. Con tanto suelo por limpiar, justo tenía que elegir el que estaba frente a Teodoro. Incluso se soltó el cabello y eligió el mejor ángulo para verse hermosa. Lástima que Teodoro caía justo en ese tipo de trucos. Efectivamente, Teodoro se acercó, la levantó del suelo, le quitó el trapo de las manos y se lo lanzó a uno de sus secuaces. Ustedes, ayúdenla a terminar de limpiar. Luego, al ver las manos enrojecidas por el frío de Miranda, se lo pensó un momento y le puso su chaqueta encima. Ya es muy tarde. ¿Cómo piensas volver a casa? En bicicleta. ¿En bicicleta con este frío? Dijo Teodoro, sorprendido. Y enseguida, con tono autoritario, espera abajo, haré que mi chofer te lleve. Miranda se fue bajo la protección de Teodoro, y al irse, no olvidó girarse y lanzarme una sonrisa burlona, viendo mi estado lamentable. Unos minutos después, todos se habían dispersado. Solo yo quedé junto al lavabo. Me levanté con dificultad y me limpié el agua que goteaba del cabello con la manga del uniforme. Toma esto. Una voz fría y serena sonó detrás de mí. Al girarme, vi a Tiffany, la presidenta de nuestra clase. Era una chica callada y reservada. Siempre vestía de manga larga sin importar la estación, y estudiaba con gran dedicación. En la vida pasada, ella también intentó ayudar a Miranda cuando ésta sufría acoso. Le ofreció una toalla y le aconsejó denunciar a Teodoro por acoso, pero Miranda le tiró la mano con desprecio. ¿Tú qué sabes? Es mi hermano. En aquel entonces, Miranda aún soñaba con que Teodoro se enamorara de ella. Desde entonces, Tiffany dejó de intervenir. Volvió a ser la chica silenciosa y solitaria de siempre. Más tarde, cerca de la graduación, Tiffany se suicidó. Fue entonces cuando supimos que su familia era extremadamente pobre. Su abuela estaba postrada en cama, y su padre era un ludópata que no solo la maltrataba, sino que también intentaba venderla para saldar sus deudas. Ahora, estaba junto a mí, con una toalla limpia en la mano. Me sorprendí un momento, pero la acepté. Ella no dijo nada más y se giró para marcharse. Probablemente pensaba que no tenía nada que decirle a una señorita mimada como yo, de la familia Q, cuando su figura estaba a punto de desaparecer. Abrí la boca de repente. Presidenta. Se detuvo en seco. Me rasqué la cabeza. Acabo de transferirme aquí y aún no me ubico bien. ¿Dónde está el comedor? ¿Puedes llevarme? Capítulo 04. Sobre la mesa del comedor escolar había 4 platos y una sopa, costillas de cerdo a la soja, huevo al vapor con carne, alitas de pollo a la Coca-Cola, verduras salteadas y sopa de almejas con calabaza de invierno. No por nada este era el mejor instituto de la ciudad. La comida del comedor siempre era motivo de orgullo. Me rasqué la cabeza. ¡Ay! Pedí sin querer de más. Es un desperdicio. Y eso está mal. Tú tampoco has cenado, ¿verdad? ¿Comemos juntas? Tiffany guardó silencio unos segundos, pero al final tomó los palillos y empezó a comer en pequeños bocados. Observé su muñeca asomando bajo la manga del uniforme, delgada como un alambre, frágil. La verdad es que chicas como la presidenta son quienes realmente necesitan ayuda, pero no son bonitas, no se quejan de su dolor, y por eso solo terminan convertidas en la mala hierba de los recuerdos juveniles.
nunca califican para ser la protagonista de un drama romántico. Esta vez, no solo voy a salvarme a mí misma, también la salvaré a ella, con la idea ya decidida. Hablé, vaya, las curvas cónicas son imposibles. No entiendo nada. Tú eres buena en clase, presidenta. ¿Me das clases particulares? Tiffany, con una costilla a medio comer, me miró con una expresión de ¿desde cuándo somos tan cercanas? No le di oportunidad de negarse. La rodeé del hombro con un brazo y sonreí. Entonces está decidido. Te pagaré por las clases, ¿vale? Capítulo 05. Le di parte de mi dinero mensual a la presidenta, bajo el noble nombre de pago anticipado por tutorías. Al ver el sobre lleno con 100 billetes rojos, se quedó tan impactada que no pudo pronunciar palabra. En realidad, tanto en la vida pasada como en esta, la familia Q nunca escatimó en los gastos básicos de su hija adoptiva: ropa, comida, alojamiento, mesada. Pero ese dinero que para Teodoro era una minucia, para Tiffany era suficiente para comprar medicinas para su abuela y pagar su hospitalización. Incluso podría alquilar un pequeño departamento fuera de casa y alejarse de su padre maltratador. Después de acordar con ella la hora para las tutorías del día siguiente, regresé a casa. La lujosa mansión estaba vacía. El señor Q estaba fuera por negocios, y la señora Q se había ido al spa. En cuanto a Teodoro, seguramente estaba cenando en casa de los Lav. En la vida pasada, Teodoro me mandó a casa con su chofer. Al verlo, los padres adoptivos de los Lav lo invitaron a cenar con entusiasmo. Y entonces, como una escena clásica de drama romántico, una simple cena bastó para que el joven heredero, criado entre el hielo de la alta sociedad, sintiera por primera vez la calidez de un hogar humilde, el rostro siempre sonriente de los padres Lav, la pequeña y modesta habitación, llena del aroma cotidiano de la vida. Todo eso hizo que Teodoro se sintiera atraído, y aún más por la delicada, florecita blanca, nacida en esa familia sencilla. En este momento, aunque él y Miranda estén cenando platos sin grasa ni sabor, probablemente se sientan felices. Yo, lentamente, me puse mi bata de Hermès, me lavé la cara con un limpiador Chanel, y comí un cuenco de nido de golondrina con azúcar de roca que me trajo la sirvienta. En mis labios se dibujó una sonrisa fría. Nadie sabía que los padres adoptivos de los Lav, aunque pobres, estaban lejos de ser puros. Siempre habían preferido tener un hijo varón, pero en el orfanato no había niños sanos disponibles. Así que, como segunda opción, eligieron a una niña bonita con la esperanza de que algún día un príncipe azul se presentara en casa. Cuando vieron a Teodoro llevar a su hija a casa, casi se le subió la sangre a la cabeza. De inmediato lo atraparon como futuro yerno, y lo trataron como a un tesoro. La supuesta calidez familiar, el aparente ambiente hogareño, no eran más que una actuación. Después de todo, si querían conmover a un heredero de familia rica, eso era lo único que podían ofrecer. Y en la vida pasada, cuando les dije que no quería casarme con Teodoro, mi madre adoptiva me encerró en mi habitación, y mi padre adoptivo me golpeó brutalmente con la pata de una mesa y un cinturón. Miranda cree que esta vez ha entrado al paraíso. Lo que no sabe es que ese lugar no existe. La familia Q es un infierno de riqueza, la familia Lav, un infierno de pobreza, y quien logre salir con vida de ese infierno, dependerá solo de su capacidad. Capítulo 06. En los días siguientes, la malicia de Teodoro fue en aumento. La niñera me preparó el almuerzo, pero al abrir el recipiente, estaba lleno de tachuelas. Mi limpiador facial y la pasta de dientes tenían arañas muertas dentro. Los vestidos en mi armario estaban quemados con colillas de cigarro, uno por uno, llenos de agujeros. Y cada vez que me sobresaltaba y levantaba la cabeza, ahí estaba la sonrisa cruel de Teodoro. Movía los labios sin hablar, pero pude leer claramente: Rebecca, te lo mereces. Teodoro creía que iba a llorar, pero yo simplemente vacié las tachuelas, tiré las arañas al cubo de basura, doblé los vestidos quemados y los guardé, y así, la sonrisa en el rostro de Teodoro desapareció. Me clavó la mirada, apretando los dientes con rabia. Veamos cuánto tiempo puede seguir fingiendo. Por suerte, esta vez, aunque tuve que soportar la maldad de Teodoro, también contaba con todos los recursos de la familia Q. Ya no tenía que ir a clases durante el día y ayudar a mi madre adoptiva por las noches. Ahora, tenía niñeras que me atendían, un chofer que me llevaba y traía. Solo necesitaba concentrarme en estudiar. En la vida pasada, si quería comprar material de apoyo para estudiar, tenía que ahorrar durante mucho tiempo, y además vigilar que mi padre adoptivo no me robara el dinero para comprar licor o irse a jugar. Ahora, mi armario estaba lleno de ropa de marca. En el joyero descansaban piezas de Van Cleef Arpels y Cartier. Todo regalos casuales de la señora Q, sin que yo tuviera que gastar un centavo. Además, al inicio de cada mes recibía 50,000 yuanes en efectivo como dinero de bolsillo.
y una tarjeta de crédito con un límite de 100,000. Si lo gastaba todo, bastaba con avisarle al mayordomo, y en menos de media hora el dinero sería repuesto. Mientras tanto, la vida dura que yo viví antes, ahora recaía por completo sobre Miranda. La veía durmiendo en clase todo el tiempo, porque por las noches tenía que ayudar a su madre adoptiva, y no dormía lo suficiente. Poco a poco, dejó de hacer tareas, entregaba exámenes en blanco. En mi vida pasada, sobrevivía a base de café negro. Cuando el sueño me vencía, me pinchaba con el compás para mantenerme despierta. Estudiaba como si la vida me fuera en ello, pero Miranda había vivido como una señorita mimada. No tenía esa voluntad ni resistencia, y para colmo, tampoco le importaban los estudios. Para ella, convertirse en la prometida del heredero Q valía mucho más que entrar a una universidad prestigiosa. Así que toda su energía la volcó en intentar que Teodoro se enamorara de ella. En clase de matemáticas no prestaba atención, escribía en secreto un diario dedicado a Teodoro. Nunca fue a los ensayos de danza, prefería escaparse con él a las afueras de la ciudad a ver las estrellas. Y justo antes de la presentación de danza, la encontré sentada afuera de la sala de ensayos, llorando. Estoy segura de que Miranda había practicado a propósito la forma de llorar de una protagonista de drama romántico, cabeza inclinada a 45 grados, lágrimas contenidas, sin dejar que cayeran, con un aire obstinado. Y justo entonces, Teodoro pasó por allí y la vio. En cuanto le preguntó qué le pasaba, las lágrimas contenidas por fin rodaron por sus mejillas. Se lanzó al pecho de Teodoro y rompió a llorar. Teodoro, ya no puedo salir al escenario. Todas las chicas de la clase van a participar. Solo Rebecca no me deja estar. Teodoro, que ya me odiaba, se encendió en furia. ¿Por qué? Miranda apretó los labios, como si luchara por dejar de llorar, pero los sollozos escapaban. Dice que mi mamá es limpiadora, y mi papá, guardia de seguridad, que ni siquiera puedo pagar el vestuario, que no tengo derecho a subir al escenario. La cara de Teodoro se puso cada vez más oscura. Miró a Miranda, que no podía ni respirar del llanto, y dijo en voz baja, «¿Solo por el traje? Yo te lo compro». Miranda negó con la cabeza. Toda dignidad de florecilla pura y frágil. «No puedo aceptarlo, cuesta 800 yuanes. No puedo recibir algo tan caro». Teodoro estaba entre la rabia y la lástima. «¿Cómo se atreve Rebecca?», lo dijo sin pensar, totalmente enfadado. Miranda, con lágrimas en los ojos, negó suavemente con la cabeza. «Al final, ella es tu hermana, es la señorita de la familia Q. Tu familia donó varios edificios al colegio. Tu padre es miembro honorario del consejo. Incluso si los profesores saben que ella acosa a otros, ¿qué podrían hacer?». Miranda no notó que justo en ese momento un periodista, que estaba en la escuela para hacer una entrevista, pasó detrás de ella. Al escuchar las palabras, el periodista, como un tiburón que olfatea sangre, se acercó con curiosidad. «¿Acoso? ¿Qué acoso?». Capítulo 07. Y así, de pronto, todo se salió de control. La sala de reuniones más grande de la escuela estaba abarrotada de gente. El director, el subdirector, el jefe de estudios, el tutor de clase, periodistas de diferentes medios. Los padres de las familias Cuilab también estaban presentes. El señor y la señora Lab se colocaron en una esquina, protegiendo a Miranda, que tenía la cara llena de lágrimas, con rostros llenos de indignación y agravio. El señor y la señora Q, al principio, no tenían intención de asistir, a pesar de haber recibido la llamada diciendo que algo me había pasado. Solo cuando oyeron que incluso el recién nombrado director del Departamento de Educación iba a estar presente, llegaron apresuradamente. El Instituto N1 de Ciudad A era el mejor colegio de toda la ciudad, un centro modelo ante los ojos del Departamento de Educación. El señor Q, claramente viejo conocido del director Jin, se acercó apenas entrar y dijo con diplomacia, «Qué sorpresa que algo tan trivial haya requerido la atención del director Jin en persona. En realidad, solo se trata de una simple pelea entre niños». Pero el director del Departamento de Educación era un hombre recto, completamente inmune a esas palabras. «Señor Q, el acoso nunca es un asunto trivial. Sé que Rebecca es su hija adoptiva, pero para mí todos los niños son estudiantes. Todos son brotes que deben crecer rectos. No puedo permitir que se tuerzan». Con las cosas dichas así, el señor Q no tuvo más opción que sonreír. «Claro, claro. Ni siquiera sabemos bien qué ha pasado. Por favor, investigue a fondo». Al regresar junto a la señora Q, ambos se intercambiaron una mirada silenciosa. Lo entendí perfectamente. Si realmente se confirmaba que yo había cometido acoso, la familia Q no dudaría ni un segundo en abandonarme. Esa hija adoptiva sin lazos afectivos. Si ellos ya estaban así, ¿qué decir de Teodoro? Estaba junto a Miranda, que no paraba de llorar, murmurándole palabras de consuelo. De vez en cuando,
Levantaba los ojos oscuros y me lanzaba una mirada fría. El director, al ver que todos estaban presentes, se dirigió a Miranda. Compañera Lav, dinos, ¿qué pasó? Miranda levantó los ojos enrojecidos y, en voz baja, repitió lo mismo que le había contado a Teodoro. Los periodistas ya hervían de indignación. Uno de ellos habló primero. Según nuestras investigaciones, Rebecca y Miranda fueron amigas en el mismo orfanato. Incluso se trataban como hermanas. Después, Rebecca fue adoptada por el Grupo Q, mientras que los padres adoptivos de Miranda eran simples empleados escolares. Rebecca, ¿acaso por entrar en una familia rica tienes derecho a acosar a una antigua amiga y arrebatarle las oportunidades que le pertenecían? Silencio total. Todos los periodistas me miraban fijamente. Las luces rojas de las cámaras parpadeaban sin cesar. Nadie quería perderse la primicia. Después de todo, se trataba de un tema social extremadamente sensible, en un contexto donde las clases sociales ya están cada vez más rígidas. Si los hijos de los ricos siguen quitando los recursos educativos que deberían pertenecer a los más pobres, cerrando las puertas al ascenso social, eso bastaría para provocar una gran indignación pública. Y más aún cuando las protagonistas de esta historia eran Miranda y yo, dos figuras con una dicotomía dramática. En medio del silencio sepulcral, solté una carcajada repentina. El sonido fue como una piedra lanzada en agua quieta. Todos los periodistas se miraron entre sí, perplejos. Señor periodista, dije, leí en los libros que los profesionales de la información deben verificar los datos y contrastar las fuentes antes de publicar. ¿Qué pasa? Ahora que quieren una noticia sensacionalista, ¿se pueden saltar todos los procedimientos? El rostro del periodista se volvió rojo al instante. Me puse de pie y señalé fríamente a Miranda. Por ahora, solo tenemos una fuente, ella. Todo lo que se dice proviene de su versión. Miré a Miranda, con el rostro pálido y empapado en lágrimas. En efecto, alguna vez te consideré mi hermana, pero en la vida pasada, me mataste por envidia. En esta vida, intentas ascender a costa de incriminarme. Así que, si te destruyo, será lo que tú misma provocaste. Ya que me preguntan, continué, voy a contar lo que yo sé. Miranda me tiene envidia. Cree que, si empezamos desde el mismo lugar, y ella incluso era más guapa y lista que yo, no entiende por qué ahora yo tengo una vida mejor. Esa envidia la llevó a inventar toda esta historia para hundirme. Al escuchar eso, Teodoro no pudo evitar replicar en voz alta. Pero sí. Lo que quería decir era que Miranda había elegido voluntariamente a la familia Lav. Así que, según su lógica, no podía ser alguien que despreciara la pobreza o anhelara la riqueza. Mi versión era completamente tergiversada, pero antes de que pudiera terminar de hablar, la puerta del despacho del director se abrió de golpe. En la entrada apareció una figura delgada, con el pelo corto y expresión silenciosa, como una hierba discreta al borde del camino. El tutor de nuestra clase la reconoció al instante. «Tiffany, ¿qué haces aquí?» En la vida pasada, para este momento, Tiffany ya se había quitado la vida. Pero en esta vida, ella seguía viva. Paso a paso, entró y se colocó a mi lado. Con voz suave, dijo, «Vengo a testificar». Capítulo 08. Su entrada fue tan repentina que los periodistas no reaccionaron de inmediato. Alguien preguntó, «Compañera, ¿vienes a testificar que Rebecca acosó a Miranda?» Después de todo, por su apariencia, Tiffany claramente no era una niña rica. A simple vista, parecía pertenecer al mismo mundo que Miranda. Tiffany miró al periodista que preguntó y negó con la cabeza. Dijo, «Vengo a testificar a favor de Rebecca». La miré, sorprendida. La verdad, para este enfrentamiento de hoy, yo había preparado muchas cosas con antelación, pero Tiffany no era parte de mis testigos preparados, porque, siendo sinceras, nuestra relación no era tan cercana. Después de que le di dinero la última vez, fue a investigar las tarifas actuales de clases particulares en el mercado. Calculó el monto con base en una hora diaria y me devolvió todo el dinero sobrante. Todos los días me daba una hora de clases de matemáticas. Al terminar guardaba sus cosas y se marchaba puntual, como si fuera una inteligencia artificial programada para una única tarea. En la vida pasada, Tiffany se suicidó lanzándose desde la azotea justo antes del examen de acceso a la universidad. Toda su esperanza estaba puesta en ingresar a una buena universidad para poder empezar a ganar dinero lo antes posible y así pagar el tratamiento médico de su abuela. Pero un mes antes del examen, su padre perdió en el juego, bebió varias botellas de licor barato y, de regreso a casa, le propinó a Tiffany la golpiza más brutal de su vida. Le rompió la mano derecha, su mano dominante, la que usaba para escribir. Nadie sabe qué más le hizo su padre ese día, ni por qué Tiffany, con el cuerpo cubierto de heridas, tomó esa decisión. Solo que, cuando volvieron a verla, aquella chica siempre silenciosa ya se había lanzado desde la azotea.
En esta vida, aunque Tiffany y yo no logramos hacernos amigas, yo igual quería salvarla. Así que contraté a 2 delincuentes para que metieran a su padre en el hospital, por lo menos hasta que pasara el examen. Ese hombre no podría volver a levantarle la mano. Tuve que ausentarme de una clase nocturna, algo totalmente fuera de lo común para mí, para organizar ese asunto en persona. Y al regresar, justo me topé con Tiffany, la encargada de registrar la asistencia. Me preguntó, ¿por qué te ausentaste de la clase nocturna? Me rasqué la cabeza, intentando desesperadamente inventar una excusa. Después de todo, me veía perfectamente sana. No podía decirle, falté porque fui a que te rompieran a tu padre. Justo en ese momento, una profesora de la sala de comunicaciones vino a buscarla. Tiffany, tienes una llamada. Era la noticia de que su padre había sido atacado. 5 minutos después, Tiffany volvió, con su misma expresión impasible de siempre. Tomó de nuevo la hoja de control de asistencia, y luego la dejó. Esta vez no lo anotaré, dijo con calma, pero no vuelvas a faltar. En ese instante, suspiré de alivio y volví corriendo a mi asiento a seguir estudiando. Y ahora, al oír a Tiffany decir con ese mismo tono tranquilo, vengo a testificar a favor de Rebecca, recién entonces entendí, tal vez, ella lo sabía. Bajo la mirada de todos, Tiffany sacó un montón de formularios y los colocó sobre la mesa. El rostro de Miranda se volvió pálido como un fantasma. Según las normas de la escuela, para usar el aula de danza durante los ensayos, había que llenar un formulario, fecha, hora, y quienes lo usarían. Todo debía registrarse, pero como no se revisaba con rigor y el trámite era tedioso, con el tiempo casi nadie lo llenaba. Simplemente le avisaban al profesor de danza y ya estaba. Nadie se imaginaba que Tiffany, meticulosa como era, había rellenado cada formulario, y además los había guardado todos. Así, bajo los ojos de todos, quedó claro, había más de 30 formularios, y el nombre de Miranda aparecía solo en 2, es decir, de más de 30 ensayos, solo asistió a 2. Tiffany, al ver que todos habían leído claramente los formularios, finalmente habló con calma. Miranda dijo que Rebecca se burló de ella por no poder pagar el vestuario, y por eso no la dejó participar. Pero cuando yo le dije a Rebecca que no podía pagar el mío y que por eso no quería participar, ella me animó a seguir ensayando. Al día siguiente descubrí que había comprado los trajes de todos. Miranda también dijo que Rebecca la acosaba porque su padre es conserje y su madre limpiadora. Pero mi padre ni siquiera tiene un trabajo formal. Mi familia entera sobrevive gracias a la pensión básica de mi abuela. Tiffany me miró y preguntó, si ella de verdad acosa a los pobres, ¿por qué no me acosa a mí? Ese tipo de declaración, en la que expuso sus propias heridas frente a todos, dejó a toda la sala en shock. En medio del silencio, solté un suspiro. Saqué mi móvil y puse un video en altavoz. En el video, se podía ver claramente cómo Miranda perdía el ritmo, olvidaba pasos, y no lograba seguir la coreografía. Era evidente, entre todas, ella era la que peor lo hacía, claro. Si durante los ensayos se había ido con Teodoro a ver las estrellas, en realidad, Miranda ni siquiera tenía mucho interés en participar en la presentación, pero al ver que yo la había excluido, fue a contarle a Teodoro una versión tergiversada de los hechos, aprovechando la ocasión para dar pena, con la intención de que él la quisiera más y me despreciara a mí. Lo que no esperaba era que la situación se saliera tanto de control, y mucho menos que yo tuviera pruebas tan sólidas, testigos y documentos por igual. Originalmente, no debería haber tomado la decisión de excluir a Miranda por mi cuenta, dije finalmente. Pero esta presentación daba puntos extra de admisión para el sistema de ingreso especial. En mi grupo hay 2 chicas con talentos artísticos que confiaban en ese puntaje para sus solicitudes universitarias. Si dejaba que Miranda participara, su desempeño perjudicaría a esas 2 chicas. Por eso, tomé la decisión que tomé. Capítulo 9. Tras la entrevista, la opinión pública sobre Miranda y sobre mí cambió de forma drástica. Los compañeros empezaron a decir que tenía delirios de persecución, y comenzaron a distanciarse de ella. Mejor no te acerques mucho a Miranda, imagina que tienes un desacuerdo con ella y luego dice que la acosas por ser pobre. Pero, hablando en serio, su familia tampoco es tan pobre, ¿no? Sus padres tienen trabajos estables. En esta escuela hay estudiantes que viven con préstamos de ayuda y nunca los ves llorando por ahí diciendo que los acosan. Hay gente que en lugar de esforzarse, prefiere culpar al destino. Sorprendentemente, Miranda no reaccionó ante nada de esto. Pasó tranquila el último periodo de repaso autónomo y, hasta que terminó el examen de ingreso universitario, no hizo ningún movimiento extraño. Tiffany me advirtió, ten cuidado, seguro está preparando su contraataque. Yo sonreí, no hay problema. Si ella sabe esperar, yo también. Sabía que Miranda se estaba moviendo en las sombras, porque en casa,
Se notaba cada vez más el deterioro de la actitud de Teodoro hacia mí. Antes, cuando me molestaba, al menos lo hacía a escondidas de los señores Q. Pero ahora, estábamos todos comiendo y, de repente, estrelló con fuerza su cuenco de sopa sobre la mesa. El caldo hirviendo salpicó directamente sobre mi rostro. La niñera soltó un grito ahogado y corrió a traerme hielo y pomada para quemaduras. Durante todo el incidente, la señora Q no levantó la cabeza. Siguió bebiendo su sopa como si no hubiera pasado nada. El señor Q levantó la vista apenas un segundo y le dijo a Teodoro: más cuidado con tus modales. No hagas que la gente crea que en esta casa no educamos bien a nuestros hijos. Ni el señor ni la señora Q se preocupaban por mí. Para ellos, yo solo era una hija adoptiva sin vínculo emocional, traída por recomendación de un adivino, como si fuera una planta de la suerte colocada en casa para atraer fortuna. En la vida pasada, Miranda también intentó ganarse el afecto de los padres Q, pero resultó ser una estrategia totalmente equivocada. Cuando los señores Q estaban ocupados, ni siquiera cuidaban a su propio hijo, mucho menos iban a desarrollar cariño por una hija adoptiva. En una familia poderosa, hablar de afecto es inútil. Lo único que importa son los intereses. Así que dejé el paquete de hielo a un lado y hablé con calma. Papá, mamá, hay algo que quiero contarles. Saqué 718 puntos en el examen de ingreso. Soy la mejor de la provincia en la rama de ciencias. Apenas dije eso, el señor y la señora Q levantaron la cabeza de golpe. Incluso Teodoro abrió los ojos de par en par. Capítulo 10. Tomé un poco del salteado de col china con palillos. Lo masticaba despacio. Y solo después, ante las miradas atónitas de los tres en la mesa, hablé con tranquilidad. Papá, mamá, ustedes siempre han dicho que los estudios eran responsabilidad nuestra. Así que no pensé que tuviera que reportar nada. Pero justo me llamó la profesora. Dice que hay periodistas interesados en entrevistar a los padres sobre su experiencia educativa. Entonces quería saber si ustedes tendrán tiempo. En mi vida pasada, incluso estudiando y trabajando a la vez, mis calificaciones eran excelentes. En esta vida, al repasar los mismos conocimientos y sin ningún obstáculo, mis resultados eran astronómicos. El señor y la señora Q se miraron, desconcertados. Hasta ahora, no le habían prestado atención al examen de ingreso universitario. Teodoro ya había solicitado plaza en una universidad en Australia, y se iría al graduarse, sin necesidad de rendir el examen. En cuanto a mí, como hija adoptiva, lo que fuera, no pensaban invertir esfuerzos en mí. Nadie imaginó que lograría una nota tan alta. Quiero aplicar a la Facultad de Administración TX de la Universidad de Pekín, dije mirando al señor Q, y empezar a hacer prácticas en el departamento de inversiones del grupo desde primer año. El señor Q guardó silencio un par de segundos. Luego, cuando habló, ya tenía una sonrisa en el rostro. Es una excelente iniciativa, Rebecca. Felicidades. Ve a buscar una botella de vino del maletero. Ya deberías haber cumplido los 18. No, hoy lo celebraremos bien. Ignoré la mirada oscura de Teodoro, lo bastante densa como para gotear odio. Alcé mi copa y brindé con el señor y la señora Q, agradeciéndoles con amabilidad por su cultivo y apoyo. Había apostado bien. Los Q no se interesan por una hija adoptiva cualquiera. Pero si esa hija adoptiva es la mejor puntuación en ciencias de la provincia, entonces se convierte en el orgullo de la familia, prueba del éxito en la crianza, y esperanza del futuro. Ambos estaban encantados. Abrieron varias botellas de su mejor vino. Acordaron una hora para la entrevista con los periodistas y, ligeramente ebrios, se retiraron a descansar. En la mesa solo quedábamos Teodoro y yo. La luz de la lámpara de cristal caía sobre su rostro, marcado por la sombra. Había heredado los rasgos de la señora Q, una nariz elegante, cejas bien definidas, el aire rebelde y atractivo de un joven heredero, pero en ese momento, me miraba con esos ojos hermosos cargados de frialdad. Rebecca, no creerás que con esto te has convertido en parte de mi familia, ¿verdad? Me levanté, coloqué la silla con cuidado, me acerqué a su oído y susurré: señorito, sería mejor que entendieras la situación. Ahora son tus padres los que quieren que yo sea parte de su familia. Capítulo 11. El día que fui a la escuela a recoger mi boletín, me encontré con Miranda. Estaba parada bajo la sombra, mirándome con una mezcla de rencor, confusión y rabia. Sabía lo que había visto, el video de la entrevista en la que los señores Q y yo aparecíamos juntos. En el video, la señora Q me rodeaba con el brazo, mientras el señor Q hablaba con soltura frente al presentador. El entrevistador no dejaba de elogiarlo por ser un empresario exitoso y, además, un padre ejemplar. Al final, los tres posamos para una foto familiar. Parecíamos una de esas familias perfectas de anuncio, algo que Miranda jamás tuvo en su vida pasada. Me miró con odio y murmuró: ¿qué hiciste para lograr eso? Me encogí de hombros. Estudié mucho. ¿Lo crees?
Dicho eso, me di la vuelta y me fui. Seguro que Miranda no me creyó, pero lo irónico es que era la única respuesta verdadera. Entonces la escuché susurrar por detrás: aunque consigas el amor de la familia Q, no servirá de nada, porque Teodoro me ama a mí. Perfecto. El cliché por excelencia de toda protagonista de drama romántico. Aunque los padres se opongan, aunque el mundo entero esté en contra, ella y el protagonista estarán juntos pase lo que pase. Le deseo suerte. 10 minutos después, me topé con el propio protagonista del drama, Teodoro, seguido de un grupo de compinches. Me acorraló en el pasillo. Capítulo 12. A esas alturas, ya no quedaban profesores ni estudiantes. El edificio estaba completamente vacío. Aunque pidiera ayuda, nadie me escucharía. Miré hacia arriba y sentí un escalofrío. Incluso las cámaras de seguridad estaban rotas. Las habían desactivado de antemano. Esto estaba planeado. Teodoro estaba parado frente a mí. Con voz baja, dijo: Rebecca, ya es hora de que despiertes de tu sueño de ascenso. Hoy vas a ver lo que le pasa a una hipócrita. Apenas terminó de hablar, uno de sus secuaces se me echó encima, me agarró del pelo y me estrelló contra la pared. ¡Pum! El yeso se desprendió en nubes de polvo. Me dolió tanto que vi estrellitas, pero no sé de dónde saqué fuerzas, y le di una patada directa en la entrepierna. Solo se oyó un grito desgarrador. El tipo cayó al suelo con el rostro totalmente desfigurado por el dolor. La expresión de Teodoro cambió al instante. Iba a ordenar a los otros que avanzaran, pero de repente saqué una botella de vino de mi mochila. Era para la cena de celebración esa noche. Me la había regalado el señor Q para compartirla con mis compañeros. Sin pensarlo, estrellé la botella contra la pared. El líquido rojo y los vidrios salieron volando por todas partes. Luego levanté lo que quedó del cuello roto de la botella y apunté con los bordes afilados a ese grupo de más de 10 chicos. «Vengan», grité. Mi cabello era un desastre, cubierto de polvo y yeso sucio. Un líquido cálido me bajaba por la nariz hasta la barbilla, seguramente sangre. No sé cómo me veía en ese momento, pero por sus caras, evidentemente los asusté. Ninguno se atrevía a acercarse. Me limpié la sangre con el dorso de la mano y sonreí. «Hipócrita, Teodoro, sabes hablar bonito. Está bien. Digamos que yo soy la hipócrita, ¿y tú eres el justo? La hipócrita al menos dona dinero, al menos ayuda a la gente. Pero tú, nuestro justo heredero de la familia Q, ¿a quién has ayudado? ¿O será que solo ayudas a tu adorada florecilla pura?» Desde lejos, vi cómo Miranda se mordía los labios y se hacía a un lado. No necesitaba esconderse. Yo ya la había visto. Teodoro iba a darme una lección, por ella. ¿Cómo se iba a perder este espectáculo? La sangre seguía cayendo. No valía la pena intentar limpiarla, así que la dejé correr. Miré a Teodoro, luego a los chicos detrás de él. Sonreí con calma. Teodoro, trajiste a tanta gente, montaste toda esta escena. Más te vale que hoy no me dejes salir viva, porque si lo haces, mi sonrisa se desvaneció. Si me dejas salir de aquí con vida, te juro que te arrastraré conmigo al infierno. El rostro de Teodoro palideció. Tal como había dicho Miranda, su padre es miembro honorario del consejo escolar, y la familia Q tiene gran influencia. Mientras no haya consecuencias graves, los profesores suelen mirar hacia otro lado, pero matar a alguien en la escuela, para eso, Teodoro no tenía el valor. Teodoro me miró fijamente, y tras un largo silencio, murmuró: «Una chica manipuladora como tú, morir ahora sería hasta un favor». Solté una carcajada. ¿Eso te parece manipulación? ¿Quieres saber cómo se ve una jugada de verdad? Lo miré a los ojos. Un escalofrío, casi placentero, recorrió mi espalda. Por fin podía decírselo. Pronuncié cada palabra con claridad. El periodista que investigó el caso de acoso, lo contacté yo. En un instante, las pupilas de Teodoro y Miranda se dilataron. ¿Creyeron que fue una coincidencia? Que justo cuando Miranda mencionó acoso, ¿había un periodista haciendo una visita en la escuela? Señalé hacia mí con una sonrisa. Fue porque lo planeé yo. Escribí cartas anónimas a varios medios, denunciando que en el Instituto N. Grados 1 de la ciudad había casos graves de acoso escolar. Si eso era cierto, sabían que sería noticia de portada. Por eso, claro que enviarían reporteros. Sabía que con ese cerebrito limitado de Miranda, en cuanto la sacara del número de danza, correría a ti llorando, diciendo que la acosé. Y justo en ese momento, con ella llorando aquí y los periodistas investigando allá, encajaba perfecto. Por supuesto iban a querer revisar mi caso, pero yo ya lo había preparado todo. Tenía pruebas, testigos, sabía que saldría limpia. Ahora, Teodoro, piensa, cuando los periodistas vean que todo fue un malentendido, que no fui yo quien acosó, ¿de verdad crees que se detendrán ahí? El rostro de Teodoro se descompuso, todo el color se esfumó. Yo sonreí. ¿Lo entiendes ahora?
Todo esto fue una trampa que te preparé a ti. Ese día había 7 u 8 periodistas, aunque solo 2 sigan investigando. Ya tienes problemas. ¿Y escuchaste al director del Departamento de Educación? Lo que más odia es el acoso escolar. Si se revela lo que has hecho, ni tu padre podrá salvarte. ¿Ves, querido heredero de los Q? Eso sí que es una mente calculadora. Cuando terminé de hablar con una sonrisa, el rostro de Teodoro estaba lívido, y los chicos a su alrededor empezaron a perder los nervios. ¿Qué hacemos, Q? ¿Y si los periodistas siguen en la escuela? Si vienen hasta aquí, estamos jodidos. Si esto queda registrado, será algo que nos marcará toda la vida. La mayoría de esos chicos venían de familias comunes. Se habían atrevido a seguir a Teodoro porque creían que tenía poder y que no pasaría nada. Pero aquel despliegue de periodistas en la sala de reuniones fue suficiente para asustar a cualquiera. Yo, aun siendo hija adoptiva de los Q, estuve a punto de perderlo todo. ¿Qué podían esperar ellos? Todo fue calculado por mí. Una lección ejemplar. El caso investigado fue el mío. Un acoso falso. Pero el mensaje fue directo para el verdadero acosador, Teodoro. Así que, querido hermanito, espero que me trates bien, me cuides y me apoyes dentro del grupo Q. Me acerqué a él, con una sonrisa radiante, porque si no, me llevo a toda tu familia conmigo. Mi sonrisa se desvaneció de repente. Toqué suavemente su cuello con los restos afilados de la botella, y me di la vuelta para marcharme. Nadie se atrevió a detenerme. Solo la voz quebrada de Miranda resonó detrás. Teodoro, ¿cómo puedes dejarla ir así? Lo único que recibió fue la respuesta gélida y furiosa de Teodoro. Cállate. Capítulo 13. Teodoro parecía haberse vuelto obediente de repente. Antes, en cualquier evento familiar de los Q, jamás me dejaba asistir. Pero esta vez, alguien lo invitó a una cena de gala, y él le dijo directamente a la señora Q, llevaré a mi hermana conmigo. Mamá, ¿puedes prepararle un vestido de gala? Por teléfono, escuché a Miranda quejarse. Si vas a llevar pareja, ¿no deberías llevarme a mí? La voz de Teodoro sonaba ya harta. Ya estoy pagando para que te vayas a estudiar a Australia conmigo. ¿Qué más quieres? Miranda había sacado pésima nota en el examen de ingreso. Ya en su vida pasada no era buen estudiante. Toda su atención estaba en ganarse el favor de la familia Q. Esta vez, en un modo de dificultad nivel infierno, sus resultados eran aún peores. Su única salida era aferrarse a Teodoro, seguirlo a toda costa. Pero yo podía notarlo, Teodoro estaba empezando a cansarse. Lo que al principio atrajo a Teodoro de Miranda fue ese aire de florecilla pura y orgullosa, pobre pero con dignidad, que no se doblegaba ante el dinero ni el poder. Pero eso no era más que una fachada. Uno puede fingir un tiempo, pero no toda la vida. Teodoro adoraba a la chica pobre que decía no a los regalos lujosos, no a la que lloraba y suplicaba que la llevara a estudiar con él. El problema era que Miranda ya no tenía otra salida. Si Teodoro dejaba de llevarla consigo, se quedaría atrapada en esa casa de los Love que la asfixiaba. Tras las vacaciones, Miranda y Teodoro se fueron a Australia. Pero Teodoro nunca había declarado públicamente que Miranda fuera su novia. Los padres de Miranda, sin embargo, no podían esperar. Contrataron a paparazzis para que los siguieran. Captaron fotos de ellos juntos comiendo y las publicaron en redes. El heredero del grupo Q y su novia disfrutan de una cena íntima. Vaya relación. Cuando el señor Q vio la noticia, arrojó el móvil al suelo. ¡Qué trucos tan sucios! ¿Ni siquiera ha terminado la universidad y ya quieren meterse en nuestra familia? Al volver Teodoro a casa, el señor Q lo recibió con una bronca monumental. Si te vas a casar, espera a que tu madre y yo te encontremos a alguien. Puedes tener tus aventuras, lo entiendo, pero no me traigas a una cualquiera sin clase como esa. Teodoro no dijo una palabra, pero su mirada se dirigía, en silencio, hacia mí. Yo sentí su mirada, pero no levanté la cabeza. Estaba concentrada revisando un informe financiero. Los padres de Miranda ya habían hecho lo mismo en la vida pasada. En cuanto Teodoro mostró un poco de interés en mí, quisieron drogarme y meterme en la cama del heredero Q. Y los señores Q también se opusieron ferozmente en la vida pasada a que su hijo se casara con alguien de una familia como la de los Love, pero no llegaron a ver la boda. Murieron antes de que Teodoro se casara. Después de la bronca, el señor Q prohibió tajantemente que Teodoro volviera a ver a Miranda durante las vacaciones. Y Teodoro no se opuso. Se quedó en casa todo el tiempo, haciéndome pequeños favores. Me regaló unos pendientes de diamantes carísimos por mi cumpleaños. Una noche que salí con amigas hasta tarde, me esperó afuera del bar en su coche. Tiffany estaba sentada a mi lado, con una copa de mojito sin alcohol, mirando como Teodoro fumaba un cigarro tras otro en el coche. Abrió la boca, queriendo decirme algo. Le extendí la mano, deteniéndola. Sé lo que vas a decir. Tranquila, sé lo que estoy haciendo. Tras despedirme de mis amigas,
Me subí al asiento del copiloto del coche de Teodoro. Me dio una bolsa. Miré dentro, sopa para la resaca y un pastel de mi pastelería favorita. Sonreí. Teodoro. No era necesario. Pisó el acelerador sin decir una palabra. Todo el trayecto fue silencioso. Al llegar a casa, tiré la sopa y el pastel directamente al cubo de basura. Teodoro lo vio todo. No dijo nada. Subí a mi habitación sin prestarle atención. Tiffany, que ahora estudiaba informática en una universidad de élite, había desarrollado un programa que mejoraba la eficiencia de gestión en empresas. Era una gran oportunidad para emprender. Yo llevaba casi 3 años de prácticas en el departamento de inversión estratégica del grupo Q y ya tenía cierto poder de decisión. Decidí asignar 2 millones de yuanes para fundar una empresa junto con Tiffany. Ella se encargaría de la tecnología, yo, del negocio. Tenía muchas cosas que hacer. Comparado con eso, Teodoro era insignificante. Lo que no esperaba era que Miranda hubiera presenciado la escena. Llevaba mucho tiempo sin ver a Teodoro y, desesperada, se quedó esperando en la entrada del barrio residencial solo para verlo. Y justo me vio bajar del coche de Teodoro. Puedo imaginar su terror en ese instante. Seguramente revivió aquella escena de la vida pasada, en la que Teodoro la echaba de la casa sin un centavo y luego, con una sonrisa, me colocaba el velo de novia. Ese era su peor pesadilla. El lunes por la mañana, después de reunirme con un cliente potencial, salí con una carpeta en brazos del edificio de oficinas, y en la escalera, me encontré con una silueta muy familiar. Capítulo 14. Miranda estaba más delgada, sus mejillas se habían hundido un poco, y sus ojos estaban llenos de venas rojas. Aún así, seguía siendo hermosa, rostro pequeño como una muñeca, ojos de muñeca Barbie, como una celebridad arrancada de la portada de una revista. De hecho, en el orfanato, Miranda siempre fue la más bonita entre todos los niños. Casi todas las familias que venían a adoptar se fijaban en ella primero. Si no fuera porque era demasiado orgullosa, ya la habrían llevado hace tiempo. Tal vez por eso mismo, le costaba tanto aceptar todo esto. Caminó lentamente hacia mí, se detuvo justo frente a mí, con sus tacones. Era media cabeza más alta que yo, que llevaba zapatos planos por trabajo. Miranda dijo, «Estoy embarazada». «¿Es de Teodoro?». Yo respondí, «Sí». «Entonces deberías dejar de usar tacones tan altos». Miranda me miró fijamente, intentando encontrar alguna reacción en mi cara, pero no encontró nada, y fue ella quien se derrumbó primero. «Rebecca, ¿qué te queda por mostrar? ¿Qué hiciste para quitarme a Teodoro? Él debería estar enamorado de mí, tú deberías ser la que más odia, no deberías recibir ni un centavo de su parte en el futuro». «¿Por qué? ¿Por qué? Si he estudiado todo lo que hiciste en la vida pasada para agradarle, incluso lo imité, ¿por qué aún así cada vez me trata con más frialdad? ¿Qué truco te queda escondido?». Miré a Miranda, llorando desesperadamente, y después de un largo silencio, solo suspiré, «Hazte a un lado, tengo que ir a ver al siguiente cliente». Miranda levantó la cabeza, «¿No lo vas a decir?». «No importa». En ese momento, lo supe, pero ya era tarde. Miranda se abalanzó y me abrazó con fuerza. Luego se echó hacia atrás. Rodamos juntas por las escaleras. Con un estruendo seco, ambas caímos hasta el último peldaño. Sentí que mi cabeza golpeó contra una baranda. Todo se volvió negro ante mis ojos. Un dolor agudo me atravesó la rodilla. Ya no sabía cuál de mis piernas podía mover. Todo giraba, y entre la confusión solo escuché a Miranda gritar entre sollozos, «Teodoro». Con esfuerzo, levanté la cabeza. A través de la visión borrosa, vi a alguien parado frente a nosotras. «Teodoro». Capítulo 15. La sangre se esparcía debajo del vestido de Miranda. Ella lloraba. «Teodoro, nuestro bebé, ya no está. Fue tu hermana quien me empujó. Me dijo que tu hijo le quitaría parte de la herencia». El rostro de Teodoro se volvió gris de rabia. Durante mucho rato no dijo nada. Y luego, lentamente, se agachó, y me levantó a mí. Miranda abrió los ojos como platos. Lo miró incrédula, con una expresión rota. «Teodoro». Teodoro respondió con frialdad. «Me das asco». «Miranda». Todo el cuerpo de Miranda empezó a temblar. Era su peor pesadilla. En la vida pasada, Teodoro solía decirle exactamente lo mismo. «Miranda, me das asco». En esta vida, había elegido distinto. El proceso fue distinto. Pero, ¿por qué el final era el mismo? Miranda pareció volverse loca. Empezó a gritar. «¿Por qué? Si hice la elección correcta, la elección correcta. ¿Por qué? No importa lo que elija, siempre termina igual». No volví a escuchar lo que decía. El vértigo en la parte trasera de mi cabeza era cada vez más intenso, y el mundo se desvaneció por completo en la oscuridad. Capítulo 16. La habitación olía levemente a desinfectante.
Abrí los ojos. Teodoro estaba sentado al borde de la cama. Dijo en voz baja. Fue Miranda quien me llamó. Supongo que ya había decidido echarte la culpa a ti, pero llegué temprano. Así que escuché toda su conversación contigo. Rebecca, recupérate bien. No pienses en nada más. Y sobre el bebé de Miranda, ella puso algo en el jugo que me dio. Todavía me dolían las piernas y también la parte trasera de la cabeza, pero lo interrumpí sin piedad. Perdón, ¿me estás dando una explicación? Teodoro se quedó atónito. Me subí un poco la manta. En todo caso, si nuestros padres te piden explicaciones, tú sabrás qué decir. Pero yo, que yo recuerde, no tengo nada que ver con eso, ¿no? Teodoro hizo una larga pausa antes de responder en voz baja. Quiero romper con ella. Se hizo un silencio incómodo. Sonreí ligeramente. Eso parece tener todavía menos que ver conmigo. Teodoro levantó la vista con temor. Rebecca, ¿tú de verdad no entiendes lo que quiero decir? Lo miré fijamente a los ojos. Sus ojos mostraban una esperanza creciente. Y cuando esa expectativa llegó a su punto máximo, me reí. Claro que entiendo, Teodoro. Eres el campeón mundial del masoquismo emocional. Capítulo 17. Los ojos de Teodoro se apagaron de inmediato. Guardó silencio mucho rato, y al final murmuró, sé que he cometido muchos errores, pero estoy dispuesto a pasar el resto de mi vida tratando de ganarme tu perdón. Cuando llegaste por primera vez a mi casa, te detestaba, pero no sé por qué. Con el tiempo, me empezaste a importar cada vez más, incluso cuando me amenazaste en los pasillos de la escuela, diciendo que arrastrarías a toda la familia cual infierno. No me enojé, al contrario. Me di cuenta de que no eras nada como imaginaba. Eres fuerte, valiente, llena de vida. Eres exactamente lo que me gusta. Después de su confesión, Teodoro bajó la cabeza y murmuró, últimamente tengo un sueño recurrente. Sueño que me caso, y la novia eres tú. En el sueño, te tomo de la mano y digo, lo mío, desde ahora, es tuyo. Rebecca, podríamos ser muy felices. Sonreí levemente. Sí, Teodoro, podríamos ser muy felices. Hagamos esto. Si te bebes toda el agua del inodoro, consideraré la idea. ¿Vale? Capítulo 18. Teodoro se fue. Dijo que sabía que no podía esperar que lo perdonara de inmediato, pero que estaba dispuesto a esperar. Después de que Teodoro salió de la habitación, Tiffany, que había estado esperando afuera todo el tiempo, vino a mi lado. La miré. ¿Escuchaste todo? Sí, escuché. ¿Y ahora qué quieres decirme? Quiero preguntarte si el cliente de esta mañana tiene una intención de compra superior al 50%, y cuándo se puede cerrar el contrato. ¡Qué insensible! ¿No deberías al menos preguntar cuándo saldré del hospital? Eso ya lo pregunté afuera al doctor. Dijo que pasado mañana. Ya ajusté el calendario de trabajo en base a eso. La próxima presentación queda tentativamente programada para el día siguiente. ¿Ni siquiera me dejas descansar unos días más? No, sé que es lo más importante para ti. Sin duda es mi socia ideal. Estoy muy satisfecha, con una compañera de negocios tan excelente. ¿Cómo no voy a alcanzar riqueza y éxito? Capítulo 19. Después de terminar la presentación para los inversionistas, me tomé un día para ir al hospital a ver a Miranda. Había perdido a su bebé. Estaba acostada en la cama del hospital, con el rostro apagado, tan delgada que la carne de la cara había desaparecido. Teodoro ya había terminado con ella. Durante los días que estuvo hospitalizada, los padres de la familia Lab no la visitaron ni una sola vez. Las únicas personas que la visitaron fueron aquellas que nunca habría imaginado. El director del orfanato, junto con algunos amigos que, como ella, también eran huérfanos. Fue Rebecca quien nos reembolsó los gastos del viaje. Todos estos años ha estado donando dinero. Gracias a ella, Tom y Sara han mejorado mucho, dijo el director. Miranda se quedó atónita. En realidad, la mayoría de los niños del orfanato tienen pocas posibilidades de ser adoptados. Fueron abandonados por diferentes razones, algunos por discapacidades físicas, otros por problemas mentales o por enfermedades terminales. Comparadas con ellos, Miranda y yo, sanas y bonitas, ya éramos afortunadas entre los afortunados. En aquella época, el director nos decía que éramos una gran familia, y que todos los niños eran hermanos y hermanas, pero desde que Miranda dejó el orfanato, nunca más volvió a pensar en sus hermanos. Yo, en cambio, en mi vida anterior solía volver para hacer trabajo voluntario. Y en esta vida, después de entrar a la familia Q, doné grandes sumas de dinero para ayudar a esos niños con enfermedades o discapacidades a encontrar un camino. Al ver a estos niños, delante de ella, hablar entre tartamudeos sobre la hermana Rebecca, Miranda rompió en llanto. Lloró durante mucho tiempo, tanto, que ni siquiera notó que el director y los niños se despidieron de ella, ni que yo me había acercado.
Esperé en silencio a que terminara de llorar. Después de un rato, Miranda se cubrió la cara con las manos y murmuró, ¿me odias mucho? Sin darme tiempo a responder, se apresuró a decir, yo también te odio. Solo quería una vida mejor. ¿Eso es un crimen? Pensé un poco y respondí, no es un crimen. Solo que elegiste el camino equivocado. Miranda me miró, ¿estás diciendo que no tengo tu bondad, ni tu inocencia, ni tu compasión? Negué con la cabeza, no, Miranda, tu mayor error fue que, en ambas vidas, siempre pensaste en comerte el pastel de los demás. Pero ¿por qué los demás tienen que darte su pastel? Y si realmente te lo dan, ¿cómo sabes que no está envenenado? La forma correcta es hacer tu propio pastel. Miranda gritó llorando. ¿Y tú qué derecho tienes a juzgarme? ¿Acaso tú no quieres una parte de la herencia de los Q? Negué con la cabeza. No la quiero. Los 2 millones que recibí del grupo Q. Ya los devolví con intereses después de que mi empresa con Tiffany empezó a generar ganancias. En cuanto a las joyas y la ropa que me dio la madre Q, guardé lo valioso en una caja fuerte y elaboré una lista detallada. Mi intención es cortar por completo los lazos con la familia Q en el futuro. La razón es muy simple. El grupo Q hizo fortuna en el sector inmobiliario en las últimas 3 décadas. En el proceso de adquirir tierras y construir edificios, hubo accidentes, incluso muertes. Quién sabe cuántas cosas sucias se han hecho en secreto. El padre Q es hábil, y por ahora puede mantener esas cosas ocultas, pero no podrá hacerlo para siempre. Ese dinero, manchado de sangre y suciedad, tarde o temprano traerá consecuencias. Cuando eso ocurra, todos los relacionados con el grupo Q terminarán en la cárcel. Miranda no podía entender esto, solo me miraba, aturdida. Después de un largo silencio, murmuró, en ambas vidas, he perdido contra ti. Sacudí la cabeza con suavidad y me incliné hacia ella. Había venido por una razón. Tenía algo que decirle a Miranda. Miranda, en estas 2 vidas te has pasado el tiempo persiguiéndome, como si yo fuera tu peor enemiga. Pero dime, ¿de verdad fui yo quien arruinó tu vida? Fue como si un rayo la hubiera alcanzado. Todo su cuerpo temblaba, y rompió en un llanto desesperado. Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. Capítulo 20. El tiempo voló. El día en que la empresa que fundamos Tiffany y yo salió a la bolsa, vi una noticia. A las puertas del edificio del grupo Q, Miranda apuñaló a Teodoro con un cuchillo. Tiffany estaba a mi lado. También vio la noticia. En ella se decía que Miranda ya había sido arrestada por la policía y que Teodoro estaba siendo operado de urgencia. Entre la vida y la muerte. Tiffany solo le echó un vistazo y luego apartó la vista. Quise bromear. ¿Ni siquiera me vas a preguntar si estoy preocupada por Teodoro? Ella respondió, tú no estás preocupada, pero él llegó a amarme mucho. ¿No es así? Con el rostro inexpresivo, Tiffany dijo, Rebecca, en esta vida, preferiría 1000 veces que aceptaras dinero de prestamistas con intereses abusivos antes que aceptar el amor de una persona podrida. Y además, déjame revisar de nuevo tu borrador para la rueda de prensa con los medios. Creo que tiene 6 cortes de frase mal colocados. Entendido. Jefa de clase. La mayor cumbre del sector a nivel mundial estaba a punto de comenzar. Bajo las luces, el presentador ya había comenzado a leer el emocionante discurso de apertura. Y nosotras, Tiffany y yo, las emprendedoras más jóvenes y destacadas, estábamos a punto de subir al escenario. Miles de luces de flash estaban por encenderse para nosotras. Miles de cámaras estaban por enfocarnos. Tiffany vestía un traje blanco inmaculado, elegante y decidida, destacando con una presencia imponente. Aquella hierba silvestre que nació silenciosamente en su adolescencia, al fin se había convertido en un pino firme que resiste las tormentas de nieve. Y yo, con un vestido largo de seda negra, serena y elegante, escondiendo discretamente un brillo de perlas. Después de atravesar una larga y oscura noche, al fin veía el resplandor de las estrellas. Tiffany, ¿estás nerviosa? Olvídalo. Una inteligencia artificial no se pone nerviosa. ¿Qué pregunta la mía? Silencio. Tras un rato, Tiffany tomó mi mano, transmitiéndome el calor de su palma. Rebecca, no te pongas nerviosa. El telón se abrió. En la enorme pantalla LED aparecieron nuestros nombres. Tiffany y yo subimos al escenario tomadas de la mano, recibidas por una ovación ensordecedora. Capítulo 21. Epílogo. Con el tiempo, la empresa que fundamos Tiffany y yo no paró de crecer. Teodoro no murió, quedó gravemente herido, pero tras una operación de urgencia, logró salvarse. Y está bien así. Alguien tenía que quedarse para pagar las deudas que dejó el grupo Q. Miranda fue a prisión. Desde la cárcel me escribió una carta. Decía que si algún día salía, le gustaría volver al orfanato y trabajar como voluntaria cuidando niños. Decía que quería usar la segunda mitad de su vida para redimirse conmigo. Al final de la carta, me llamó, hermana,
Me sentí extraña. Guardé esas cartas. Muchos niños del orfanato se me acercaron. Hermana Rebecca, ¿qué estás leyendo? Negué con la cabeza. Nada importante. Hoy, Tiffany y yo vinimos al orfanato a ver al director. Estableceremos, a nombre de la empresa, un fondo benéfico para ayudar a los niños que no puedan ser adoptados, y también a aquellos que, aunque adoptados, enfrenten dificultades más adelante. El sol brillaba con fuerza. El cielo estaba despejado. Por fin habíamos entrado en el futuro con el que tanto soñamos. Extra Tiffany. Tiffany siempre pensó que no tenía amigos. En esta escuela, los guapos juegan con los guapos, los ricos con los ricos. Tiffany no era ni guapa ni rica, y además tenía una personalidad muy peculiar. Sabía perfectamente que nadie querría acercarse a alguien como ella, así que siempre vivió en silencio, hasta que una chica empezó a buscarla con insistencia. Jefa de clase, ¿por qué llevas mangas largas con este calor? Jefa de clase, tienes talento para el baile. ¿Por qué no aceptaste cuando la profesora quiso que te presentaras? ¡Qué fastidio! Esas preguntas absurdas. Ninguna tenía una respuesta que ella pudiera dar. Tiffany se limitaba a guardar silencio. Ese silencio, la chica lo interpretaba como frialdad. Se marchaba avergonzada, pero volvía a las pocas horas. Jefa de clase, ¿me enseñas cónicas? Te invito a unas papas picantes. Tiffany no sabía qué decir. En realidad, la chica tampoco tenía buena situación económica. Su padre, al parecer, era el guardia de la escuela. Su madre, limpiadora, un poco mejor que su propia familia, pero no mucho. Y al menos Tiffany tenía a su abuela que la quería. Los padres de la chica apenas se ocupaban de ella. Pero ella era diferente a Tiffany, era carismática. A toda la clase le caía bien. Se decía incluso que un chico rico de la clase vecina la perseguía con insistencia. Tiffany, de vez en cuando, no podía evitar cierta curiosidad chismosa. Ese niño rico, el de apellido Q, ¿dicen que le gustas? La chica, mordiendo su bolígrafo mientras hacía problemas de matemáticas, respondió, amor de gente podrida, no, gracias. La verdad es que no compartieron tanto tiempo. Pero esa chica parecía haber entendido la situación de Tiffany. Jefa de clase, toma este dinero. Era dinero que la chica seguramente había ahorrado por mucho tiempo, incluso para comprarse un libro de ejercicios. Tiffany no lo aceptó, era muy pobre. Sí, pero tenía un orgullo feroz. No he hecho nada por ti. No puedo aceptar tu dinero. Y esa fue prácticamente toda la interacción que tuvieron. Tiffany estaba completamente centrada en sus estudios. Su plan era simple, con entrar a la universidad, todo mejoraría. Era buena estudiante. Tenía grandes posibilidades de entrar en Kingwa o Beida. Incluso si no lograba eso, seguro conseguiría una buena universidad. Entonces podría ganar dinero, comprarle medicinas a su abuela, y también visitar a esa chica y hacerse amiga de ella. Pero un mes antes del examen de ingreso, su padre regresó a casa con una noticia. Tu abuela no va a sobrevivir. A Tiffany se le helaron los huesos. Su padre estaba borracho y murmuraba solo. Una enfermedad incurable. ¿Para qué seguir gastando dinero? El médico dijo que había solo un 30% de probabilidades si operábamos. Yo dije que no. Volverla a casa sería seguir gastando. Así que la dejé tirada en el pasillo del hospital. Vieja de mierda. Solo sirve para arruinarme. A Tiffany le zumbaban los oídos. Rebuscó en su mochila todo lo que le quedaba. Ese dinero era el que había ahorrado para su matrícula universitaria. Corrió al hospital. Quería salvar a su abuela, pero su padre la detuvo de un tirón. Maldita cría. ¿Así que tenías dinero? Y ayer, cuando los prestamistas me estaban partiendo la cara, ¿por qué no lo diste? Tiffany se debatía con todas sus fuerzas, pero era demasiado flaca. Sus brazos y piernas parecían brotes de soja, y por más que se agitaba, no tenía fuerza. Su padre le arrancó el dinero de las manos y luego le dio una de las peores palizas de su vida. Hija de puta, yo te traje al mundo, tu vida es mía. Y si hoy te mato a golpes, también te lo tienes merecido. Tiffany perdió el conocimiento. Cuando despertó, su padre ya se había ido con el dinero, a beber. Ella salió corriendo como loca hacia el hospital. Un médico conocido le hizo una seña de negación. Con pesar, su abuela había muerto. ¿Qué le pasó a tu brazo?, preguntó el médico al ver su mano. Tiffany miró su brazo. Estaba en un ángulo totalmente anormal. Cualquiera, incluso sin conocimientos, podía ver que estaba roto. Rechazó la oferta del médico para hacerse una radiografía y salió tambaleándose sola hacia casa. En el camino, una chica se le cruzó. Llevaba gafas de montura dorada, camisa blanca, aspecto delicado. Tenía más o menos la misma edad que Tiffany. ¿Quieres empezar de nuevo? La chica decía algo, pero Tiffany no podía entender bien. Finalmente,
La desconocida le metió un papel en la mano con un número escrito. Si quieres volver a empezar, escribe tu nombre, fecha de nacimiento y dirección en un mensaje de texto y mándalo a este número. Puedo darte una segunda oportunidad. Tiffany se sentó en la azotea. Pensaba en las palabras de aquella chica. Volver a empezar. ¿Y qué pasaría si volvía a empezar? En esta vida, realmente ya se había esforzado muchísimo. ¿Volver a empezar, realmente cambiaría algo? Mejor darle esa oportunidad a alguien que la necesite. Entonces, Tiffany sacó su teléfono. Ella era la jefa de clase, así que en su carpeta tenía los datos de todos sus compañeros. Buscó la información de aquella chica. Se decía que, por negarse a estar con aquel chico rico, sus padres la habían encerrado y golpeado. Qué lamentable. Que ella tenga la oportunidad de volver. Ella tiene tanta fuerza. Si se le diera otra oportunidad, seguro lo haría mejor. Tiffany tomó el teléfono. Como tenía la mano derecha rota, con la izquierda, con dificultad, escribió la información de aquella chica. El mensaje fue enviado con éxito. Tiffany suspiró aliviada, con una desesperación abrumadora, y una pequeña bendición. Saltó. Tiffany despertó. Recordaba que acababa de lanzarse desde la azotea, pero al abrir los ojos, estaba en una cama. Había muchas imágenes caóticas en su mente. No sabía si eran sueños o fragmentos reales de su vida que había olvidado. Seguramente no era real. Después de todo, una persona tan común como ella no podría tener la suerte de una protagonista de novela y reencarnar. Así que debía de ser solo un sueño. Sonó el despertador. Tiffany se levantó para ir a la escuela. Ese día ocurrió algo importante en la escuela. La señorita Q, heredera de la familia Q, se había transferido a su clase. Tiffany, de forma borrosa, sentía que ya había soñado con esa escena. En el sueño, la hija de los Q era acosada en el baño. Tiffany se le acercaba, le ofrecía una toalla, y le aconsejaba que lo denunciara, pero ella le apartaba la mano con fuerza. ¿Denunciarlo? Él es mi hermano. Así que esta vez, Tiffany decidió no meterse, solo extendió una toalla, y luego se dio la vuelta para marcharse, pero la joven Q la llamó. Jefa de clase. Tiffany se detuvo en seco. En ese instante, sintió que esa voz la había escuchado muchas veces en sus sueños. La señorita Q parecía una persona muy amable. Invitó a Tiffany a comer, y le pidió que fuera su tutora. Después de 2 clases, Tiffany descubrió que la señorita Q sabía más sobre cónicas que ella misma. Solo estaba buscando una excusa para darle dinero, sin herir su frágil orgullo. Tiffany, desde pequeña, nunca había llorado, pero en ese momento, sintió un nudo en la garganta. Gracias a la señorita Q, Tiffany no solo tenía cubiertos sus gastos de vida, sino que también había logrado ahorrar bastante. Llevó a su abuela a un buen hospital para que le hicieran la operación. La cirugía fue un éxito. En cuanto a su padre, misteriosamente terminó en el hospital, apaleado. Tiffany tanteó a la señorita Q, tratando de ver si ella había tenido algo que ver. La señorita Q fingió ignorancia todo el tiempo, pero la sonrisa en la comisura de sus labios era difícil de disimular. Tiffany estaba algo sin palabras. Solo porque no hablaba mucho, no significaba que fuera tonta. Más adelante, su padre fue dado de alta, pero volvió a meterse en líos con nuevos prestamistas. El lugar donde alguna vez se fracturó, esta vez fue golpeado con tanta fuerza que el hueso se incrustó en su corazón. Se decía que cuando lo encontraron, todavía había una pequeña probabilidad de salvarle la vida, pero Tiffany firmó voluntariamente como familiar, declarando que renunciaba al tratamiento. Esparció sus cenizas en un canal de aguas negras, y contrató a una cuidadora para la abuela de Q. Con esas 2 grandes preocupaciones resueltas, logró entrar, como había soñado, en una universidad de élite. Tenía muchísimas cosas que quería hacer. Por ejemplo, la señorita Q dijo que quería emprender. Entonces, Tiffany deseaba ser su socia. Con el tiempo, los recuerdos de aquel sueño se volvieron cada vez más nítidos. Tiffany lo recordó todo. Resultó que la señorita Q era, en su vida pasada, aquella pequeña chica, y en esta vida, tal como lo había imaginado, ella cambió su destino. La elección de Tiffany había valido la pena. Más adelante, Tiffany le preguntó a Rebecca, en la vida pasada, ¿hubo algo que recuerdes con especial claridad? Rebecca se quedó un poco desconcertada. Fueron muchas cosas. ¿A cuál te refieres? Tiffany dijo, en realidad no es una cosa, más bien, una escena. Aquella mañana, bajo un cielo que aún no clareaba, 2 chicas con uniformes escolares delgados corrían al amanecer. Eran las 2 que más temprano se levantaban en toda la escuela, también las que más se esforzaban. La adolescencia larga y estéril era como una noche invernal, oscura, sin final a la vista. La chica de cabello corto y cuerpo delgado ya no podía correr. Quería detenerse.
Entonces, la otra, de cabello largo, corrió hasta su lado, le tomó la mano y tiró de ella hacia la luz que asomaba en el horizonte. La luz era cada vez más clara, y el mundo estaba por iluminarse. ¿De verdad, tendremos un futuro brillante? Seguro que sí. En este momento, Tiffany y Rebecca se tomaban de la mano, bajo el resplandor de los flashes. Pensó que, aunque ella no lo recordara todo, no importaba, porque la promesa ya había sido cumplida. De verdad, estaban de pie en el futuro que una vez soñaron.